Ahí estamos. Un saludo en Pinas. Representando al grupo Virtud y Libertad en la etapa de unidad, que debería haber completado en enero, febrero máximo, pero bueno, aquí estamos, realizando la misión católica, ahí en las comunidades de Veracruz, Tezcatepec, y nos tocó estar en la cuesta, pero es otra historia. Bueno, hoy venimos contentos y estamos aquí en el Paso Yucan, mis camaradas del grupo Metamorfosis. En Narcóticos Anónimos, el tema de hoy es la fraternidad del espíritu. Dentro del programa de compartimientos, con relación al sexto aniversario o al año 6 de actividades del grupo Virtud y Libertad de Alcohólicos Anónimos ubicado en Ecatepec. Entonces, la fraternidad del espíritu para mí, dice esto, es algo de lo que hablan los libros. Ahí se identificaban los alcohólicos del grupo número 1 en Akron, Ohio, el grupo del Dr. Bob. Se identificaban y su símbolo era un triángulo dentro de un círculo y era dorado. Y era la fraternidad del espíritu. En el capítulo 11 dice: bienvenidos a la fraternidad del espíritu, de donde habla y lo cita bien nuestra fraternidad. Y para que fuera una verdadera comunidad, camaradería, democracia y alegría, los tres factores que caracterizan a la fraternidad del espíritu, una verdadera comunidad. Movidos por algo espiritual. Y cuando otro me dan la bienvenida a mí fue cuando dejo de beber, cuando cumplí un año me dijeron: tócale como nunca le has tocado, como si fuera la última vez de tu vida. Yo no sé por qué explicarle la razón, yo estaba llorando. Estaba en una hacienda, en medio de una gran cadena, con mucha gente, y era un solo grupo. No eran coaliciones como las que quieren hacer hoy para impresionar a la gente, para decir que con ellos sí está Dios, o que eso sí funciona y los demás grupos están mal. El método de prevención, el principio lo dice bien claro. Simplemente, dice la cuarta tradición, un modelo que sirviera para todos los grupos en todas partes. Así de sencillo. Hoy los güeyes estaban absortos y metidos en ideas quiméricas. La cuarta edición empieza a mencionar ideas quiméricas, la triple personalidad. Y sí, porque a medida que avanzamos, la enfermedad también avanza. El prólogo del libro azul dice: nos hemos recuperado de un estado aparentemente incurable de la mente y del cuerpo. Porque aquí capítulo 5 menciona bien claro: la esperanza del alcohólico es el mantenimiento y desarrollo de una experiencia espiritual. Lo que dice el tercer paso: el individuo que vive entre un pulmón mecánico y que depende con entera tranquilidad de un motor que le proporcione la respiración y lo mantenga con vida. Pero bueno, no es tema de junta de fundamentos, aunque las ideas resulten extrañas y raras, pero pues es forma de trabajar. Y no es fanatismo, sino simplemente es prestar un servicio tanto a los miembros de una comunidad llamada Alcohólicos Anónimos como un todo, respaldada tanto por las tradiciones, los conceptos y el manual de servicio. No lo digo yo. Y esos principios fueron los que se esforzaron abogados, doctores, licenciados, periodistas, gente de diferentes esferas, porque AA tuviera su propia literatura, su propio programa de recuperación, de restablecimiento personal, la regeneración espiritual que buscaban los grupos son sobre 1921, de donde tú ves tan solo el quinto capítulo del libro Dr. Bob, Los Monos Veteranos, y volteas inmediatamente ves así. Incluso con esto, que es un grupo de narcóticos, nos vemos cómo, cómo es la esencia espiritual. Donde manejaban tres axiomas, donde manejaban pasos, tradiciones, conceptos, donde manejaban, dice, los principios espirituales que se convirtieron en el programa de Alcohólicos Anónimos. O sea, la mayor influencia venía de los grupos Oso. Al día de hoy, ¿a mí de qué me sirve eso? Dice: de carácter histórico, se nutre mi mente, se nutre mi espíritu, da certeza y me da
la pauta para poder avanzando, regeneración espiritual, que se pueda sanar esa parte de mí o que se pueda componer, porque de alguna manera, si lo torcido, descompuesto solamente Dios, el foco fundido solamente Dios, y es así, nadie más. Llegué a las aulas de la recuperación, me di cuenta que en este lugar se podía percibir en sus paredes una esencia que hoy concibo como Dios. Entonces, todos los camaradas que en su momento no pidieron nada, pero que dan sin esperar nada a cambio, eso es la fraternidad de Alcohólicos Anónimos. Donde vienen el ejemplo para mí al día de hoy, dice, porque en los grupos Osborne, dice, había agua caliente y comida caliente a la hora que llegaras. Y podía haber una cama para ti a la hora que llegaras. Y había una junta para ti a la hora que llegaras. Si tenías problemas, no te daban mucho, pero te daban para que pudieras cubrir tus deudas y ponerte a accionar a la hora que tú quisieras. Eso es la fraternidad del Espíritu. Así de sencillo. Quienes no pertenecen a la fraternidad del Espíritu se quedan en el kindergarten de su propio grupo. No estamos hablando de coalición, estamos hablando de unidad. Unidad en el Espíritu, unidad. Echarle la mano al árbol caído. Decía el doctor Bob, ayudar a cualquiera y donde quiera sin importar si es alcohólico o no. Y esto es así, es la gran comunidad de Alcohólicos Anónimos. Entonces eso fue lo que a mí me permitió quedarme, porque sentí que esto sí era de Dios, porque me di cuenta que había encontrado mucho del cielo y sería y había sido lanzado a una dimensión diferente, el reino del Espíritu, el reino de la fe. El hecho de que puedas encontrar a tus camaradas donde quiera que fuera, poder tomar un café sin problemas de ninguna especie, puede estar a gusto y que de alguna manera esos camaradas te pudieran echar la mano, que de alguna manera esos camaradas se habían convertido en tus amigos y querían que tú fueras su amigo. Eso es la fraternidad del Espíritu. Hechos y palabras. Pero los hechos, esto empezaba a tener un mayor sentido y esto era mucho mejor a lo que antes pues, yo tenía. Entonces empecé a dar cuenta que todo esto me conllevaba a cosas mejores, me conllevaba a una vida útil, feliz, satisfecha. Y estamos hablando tan solo de 72 promesas básicas, 12 promesas de los pasos, 12 promesas de las tradiciones, 12 promesas de los conceptos, 12 promesas del capítulo sexto, 12 promesas de 12 capítulos del libro azul, 12 promesas del más allá de la soledad, 72 promesas básicas. Y estamos hablando de otras muchas más, hay mucho más todavía a través de los escritos. Porque el enfoque del cual hablaba, el enfoque espiritual para la recuperación del alcohólico, y era así. Y para mí hoy cobra sentido, porque si no, sé dónde estaría yo. Entonces, para ser sincero, ¿qué hubiera sido de mí sin esos hombres? ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera existido la esencia espiritual? ¿Qué hubiera sido de mí, carnal? La vida ingobernable era un impedimento para mí, sí lo era. Pero se montó, se desapareció la montaña de hielo. Entonces cuando estaba con los camaradas y me empecé a poner bien, empecé a darme cuenta que esto era para mí, lo quería para mi vida. Porque a pesar de los problemas que llegaba a tener, y por trágico que fuera, como cuando hubo el aborto de mi chavito, que sí me simbró. Un año salí del fondo, pero Dios obró. Y Dios obró. El factor X que había conocido, que había aprendido aquí, el Dios de los predicadores, el Dios de los borrachos, de los mano trémula, de esa gente que lo da todo, no lo da ni a nada,
de esa gente que me demostró con hechos, dice lo que era realmente trabajar con otro alcohólico, sin importar a la hora que fuera, tiempo, dinero y esfuerzo, lo daban sin esperar nada a cambio. Y los veías bien contentos, los veías un brillo en los ojos. Y cuando hablaban con sentido. Entonces eso empezó a enriquecer mi vida y con esa gente empezó a crecer. Fue cuando dejo de beber. Inmediatamente surte efecto la medicina. Lee bien para que no digas mamadas. Practica. Asiste a diario. Y es lo que sigo haciendo desde entonces, desde el momento que atravesé la puerta para no volver a beber. Hace ya casi 24 años, en los cuales los mejores días de mi vida han sido así. Y cada vez son mejores y mejores y mejores y mejores. Y uno empieza a vivir cosas totalmente bien diferentes. Donde me doy cuenta que esto era bueno para mi vida. Que a pesar de todo lo que había pasado, eso estaba poniendo bien. Y cada vez más bien. Y cada vez más bien. Entonces eso demostró ser algo mucho mejor a lo que antes tenía. Sin importar qué, dice, las mesas de servicio dentro de la agrupación Virtud y Libertad empezaron a ser esas. Como miembro del grupo, como un servidor, como custodio del trabajo que estaba realizando dentro de una agrupación considerada como un todo. Echar la mano a quien se pudiera, lograr tener un fondo suficiente para nosotros mismos en momentos cuando llegan las vacas flacas, momentos de adversidad, era un ideal que no le gusta a muchos. Y eso, dices, triste. Porque te das cuenta, dices, si la fe está muerta, no se puede hacer nada. Un solo los camaradas dentro de la fraternidad del espíritu, deseándoles felices 24 horas, que Dios los bendiga y los conserve hasta entonces.